Bienvenidos, Bienvenidos. bienvenidos una vez más a esta tu casa, Nuestra mi casa, tu casa, nuestra mía, casa, la nuestra, tuya, la de todos. Bienvenidos una vez más con nosotros. Si tú no nos conoces, pues ella es Isbe Él es Luis. y esto es Divagando, donde vamos a estar hablando de cualquier pistolada. Pero hoy vamos a hablar de lo que ya viste la miniatura. La miniatura, vamos a hablar sí. de esa película que de verdad nos pareció. Extraordinaria que no te puedes perder. Cuéntame, ¿cómo te ha ido esta semana? Tienes trabajo nuevo, por cierto. Sí, me ha ido bien. Ya hoy estoy más tranquila. Realmente estoy súper emocionada. El equipo de trabajo es extraordinario. Los jefes, la señora que limpia, la recepcionista, todos. De verdad Pero te que el noto así lunes, como cuando una persona ha hecho un maratón y llegó y está, a pesar de que obviamente está más tranquila, por eso es lo que sí, es dice. que como te vengo diciendo, o sea, de verdad que hoy ya estoy más tranquila, de verdad que sí, me siento así. Me siento como que durante toda la semana corrí un maratón, pero sabes, desde que amanece hasta que se llegan las 12 de la noche. O sea, ha sido una semana bastante agitada, incluso el día lunes, no sé qué pasó, no sé, pero estaba desconcertada, tenía miedo, no quería llegar, me atacó la ansiedad desde el día domingo en la noche. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué Pero, pasó? No puede pero, ser. pero definitivamente prevaleció tu ser, tú, tu, tú, tu propio yo, que evidentemente Sí, mantuvo la calma y salió a flote lo que tenía que salir. Y eso me recuerda del tema del que vamos a hablar hoy, porque siento que durante esta semana fuiste la protagonista de la película totalmente. Intensamente. Específicamente Intensamente 2. Ya habíamos visto la uno, Sí, pero bueno, ya salió Intensamente 2. Si no la han visto, tienen que verla. 100% recomendada. Y para quienes ya lo vieron, pues intentaremos no hacer spoilers, pero no prometo nada. De verdad que es una Porque es película que bien es un bonita. peliculón, a pesar de Sí, ser, bueno, obviamente una comiquita, una caricatura. Yo creo que Pixar siempre se ha destacado por ser buenos y asertivos con respecto al momento, ¿no? De la sociedad y ya, todo lo demás. Este en particular creo que viene como a tratar de hacernos reflejo de cómo ciertas emociones debemos aceptarlas porque son parte natural de nosotros, pero que cada una, mejor dicho, juega un rol importante importante. en nuestras decisiones, ¿no? Cómo esas emociones tenemos que de alguna manera controlarlas, hacernos conscientes de ellas. Exactamente, No evitarlas, conciencia. simplemente No, consciente pero de aprender a ellas. como a vivir con ellas. Claro, y Porque, reconocerlas, pues, y saber cuándo es cuál. exacto, ¿Ok? Y hacernos cargo y responsables de cada porque, una. porque muchas veces las reprimimos, Sí, ¿sabes? Y yo doy fe de eso, porque hay cosas que yo me he reprimido desde niña. ya. Y yo digo, no puede ser, o sea, claro, Ah, pero te voy yo a he poner un venido, compromiso aquí. A ver, danos yo, una explicación, como cuál. eh, a ver, una de las cosas que yo me he reprimido desde muy chama ha sido llorar. Ok. Y llorar delante de los demás para mí es terrible. O sea, eso es estar vulnerable y sentirme frágil y con miedo Bueno, yo no y puedo dar fe de eso, solamente puedo decir que soy mm, privilegiado porque yo sí te he visto en esa faceta. Pero ciertamente pero no ahora ha que lo sido mencionas, agradable tampoco para mí. O sea, por eso, porque lo reprimes. Porque no fuiste consciente en su momento de, suena raro, pero de disfrutar cada emoción, sí, porque la tristeza, o de vivirla, más que de disfrutarla es vivirla, ¿no? sí, correcto. Vivir la tristeza, vivir la molestia, vivir la frustración. O sea, cada una de las emociones que tenemos, bueno, no todas las representa la película, pero la película hace un muy buen trabajo en hacer como una clasificación de aquellas más representativas del ser humano. Y de hecho, en algunas se pueden ver algunas otras Sí, también. Pero, en efecto, siempre quisiéramos vivir en alegría constante, haciendo referencia a la película. sí. Siempre quisiéramos vivir en alegría constante, pero habría que entender que las otras emociones son igual de importantes y no es conveniente o saludable reprimirlas. Sobre todo eso, no es saludable porque Forman parte de ti.
Sí, sí, sin duda. Yo no recuerdo ahorita si fue una amiga española, que estuvo en Venezuela evidentemente, y me decía, Isabela, tú tienes que sentarte, sea la emoción que tú tengas, tristeza, miedo, frustración, la que tú tengas, te sientas y dices, ¿qué siento? Y no es preguntarte por qué lo sientes, sino, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que siento? Pero no es decir, no quiero, O, no, o no voy a y sentirlo, fíjate no eso voy que a... estás diciendo, la pregunta incorrecta, ¿no? De ¿por qué lo siento? Bueno, para Sí, empezar, deberías saber por qué, ¿ok? Y sería negártelo. Pero eh, puede que en algún momento determinado no tengas claro el por qué estás sintiendo lo que sientes, pero sí lo correcto sería identificarlo, o sea, ¿qué es lo que siento? O sea, exacto. lo que siento es frustración, ya. Lo que siento es tristeza, ok. ¿Por qué? Porque una vez que tú identificas esa emoción, como tú lo estás diciendo, o bueno, estoy hablando desde mi perspectiva y desde mi vivencia, ¿no? Claro. Cuando uno logra identificar una emoción, uno dice, ya, yo he aprendido que en la vida existen solamente dos tipos de problemas, ¿ok? Ok. Yo digo que hay un tercero que es el que uno se inventa, pero normalmente serían dos tipos de problemas. Los que tienen solución y los que no la tienen. Entonces, si no tienes solución alguna, ¿vale? La emoción es natural que lo sientas. Puede ser frustración, rabia, molestia, tristeza, Sí, ¿vale? Frente a algo que, bueno, lamentablemente no tiene situación. Vives tu duelo, lo asumes, lo entiendes y sigue porque ya no hay solución. ¿Okay? O sea, pasa la página y continúa y deja que eso te sirva de aprendizaje. Perfecto. Ahora, ¿tiene solución? Enfócate en no en por qué se generó un problema, sino enfócate cómo poder solventarlo y sí, totalmente. transforma esa emoción que tienes en un impulso para entonces tomar acción. Creo que eso es importantísimo, saber identificar la emoción para poder establecer cómo afrontar, Co- cómo hacer ¿Qué las cosas hacer? a partir de allí. ¿Qué hacer y vivirla? Porque lo que me decía, insisto, no Por sé eso si yo fue dije como disfrutarla, pero sí, es esta vivirla. amiga española y es, si tú dices disfrutarla, pero bueno, eso Sí, suena depende raro, claro. de Yo la no voy a emoción, disfrutar una rabia, estar por triste ejemplo, o no o sé, una pues, tristeza. Pero es este, vivirla, es vivirla con la intensidad, como lo dice la película, con la intensidad que cada una de esas sí, emociones corresponde. O sea, si yo estoy triste, mira, vivo mi tristeza. La vivo, no es sí, disfrutarla, es vivirla, sí, y es realmente sentirla, ¿sabes? ya, claro, la película me encantó, me sacó lágrimas, de verdad que estuvo muy, muy linda, pero me hizo recordar muchas cosas y es que yo vengo siendo consciente de muchas cosas y una de ellas es la O sea, tristeza. vienes haciéndote consciente Exacto, vengo haciéndome ok, consciente de de algunas algunas cosas, ok. emociones, ¿ya? Y alguna de ellas, y una de ellas es la tristeza, es la tristeza. A mí me ha tocado rudo eh, perder a mis viejos y la gente me dice, ¿cómo? No, ¿cuál fue la pregunta que me hizo esta chica? ¿Cómo, cómo fue que tú saliste de ese trance de perder a tu papá, de perder a tu mamá? Y yo, no, eso no se pasa. Ya. Se aprende a vivir con eso que ya no tienes, con eso que escuchaba todos los días, o esa llamada, etcétera, etcétera. Pero realmente salir de, no. Y papá y mamá, que son seres tan importantes, bueno, por ejemplo, para mí, no, no sé, no se dice, ay, bueno, ya no están, bueno, ay, chévere. No precisamente. Con la salvedad que corresponde frente a la pérdida de un ser querido, y más cuando son tus padres, creo yo que eso lo supera solamente la ¿Cómo lo pérdida de un hijo. superaste? Exacto, ¿cómo superaste? Creo que solamente eso lo supera, pero la palabra supera no la digo en ese contexto, Ya, sino que la pérdida de un padre creo yo, esta es mi perspectiva, que solamente se supera es superable el dolor con la pérdida de un hijo. O sea, por el resto creo que otra cosa que se pierda no es comparable, ¿sí? O sea, no es medible. no, bueno, es que Es no decir, tengo la hijos, no tristeza de la sé. pérdida de unos padres es dura, pero creo Súper. que más duro sería la tristeza de la pérdida de un hijo, ¿ya? Ok, ok, Fuera de entiendo, no te había eso, entendido, ya. el sentimiento de pérdida, que es a lo que quiero llegar, el Ujú. sentimiento de pérdida es muy similar. Repito, tomando las distancias que corresponden
Ok. de qué se trata la pérdida. Porque no es igual que se me perdió un lápiz y que yo quería mucho, ¿sí? A que, Claro. a yo perder a un ser querido, ¿ya? No, para No es nada. igual Son cosas perder diferentes. al perro de la familia, a tu cachorro, a tu perro, que perder a quizás a tu padre. Los dolores son dolores, ¿ok? Sí. Y a lo que voy es que el sentimiento de pérdida, porque la emoción es eso, un sentimiento de tristeza por pérdida, ¿ya? Y es igual en ese sentido, ¿vale? Ok. Entonces, frente al análisis de cómo se supera, yo estoy aquí elucubrando y Sí, esa fue estableciendo la pregunta. ¿Cómo mi superaste planteamiento, la claro, pérdida de tus yo aquí padres? estoy estableciendo mi lógica porque yo no soy psicólogo ni psicoanalista, ni mucho menos que me encantaría, pero no lo soy. Este, creo que la forma en la que se supera una pérdida ¿Ya? es aprender a reconocer los buenos momentos y recuerdos Sí. de un algo, ¿ok? Haber disfrutado la utilidad de, porque eso te va a dar, eso le va a dar, mejor dicho, valor. Fíjate bien lo que digo, creo yo que lo que se perdió Ok. da valor a lo que tienes, ¿ya? Es decir, lo que ya no tienes Ok. te genera la conciencia de saber lo que ya no tienes, de entender lo que ya no tienes, genera más valor para ti sobre lo que hoy tienes, ¿vale? Entonces, te doy un ejemplo. Yo, por Creo ejemplo, entenderte, pero ajá. perdí Venezuela, ¿ok? La Venezuela que yo tenía, ¿ok? Sí. Ya no la voy a tener, ¿vale? No, ella no vuelve igual. Ya no vuelve. O sea, No, aunque yo vuelva a Venezuela, aunque Venezuela se arregle y todo lo demás, ya no va a ser lo no, mismo que para yo nada. dejé o que yo disfruté en un momento. Pero eso que yo disfruté, fíjate lo que decía, el recordar, el memorar aquello que yo disfruté, aquello que me fue útil en distintos momentos, ciertos recuerdos, donde aprendí tal cosa, donde conviví con tal cosa que me dejó un bonito recuerdo, Ok. me hace valorar más cada rincón que hay de Santiago de Chile, por ejemplo. Y a Ok. veces yo digo, oye, pero el santiaguino no entiende, no reconoce lo bueno que está teniendo aquí, a pesar de que hay muchas cosas mal, aquí hay algo Sí, valioso. Claro, es yo cierto. entiendo el valor de eso porque yo perdí algo, ¿sí? Que me generó o que pudo haber sido mejor Sí. viendo que ahora tengo esto. Y a eso me refiero. ¿Cómo se supera entonces esa emoción de pérdida? Entendiendo y recordando, haciéndote consciente de el valor de lo que tenías, que ya no tienes, cómo ahora valoras o puedes valorar aún más lo que ahora en este momento tienes. Claro, yo valoro más muchas cosas, Claro. pero no supero, porque no se Pero puede es que yo no entiendo, superar es que claro la... que lo superaste. A ver, este es mi planteamiento. O sea, ¿Ya? no pretendo establecer una discusión a ciegas, pero o necia. Pero creo que el tema es simplemente semántico cuando hablamos de superar, o sea, superar, claro que lo superaste, ya pasó. O sea, tú no te quedaste estancada en eso. No. Eso es superar. O sea, ya se superó. Ahora, creo que se malinterpreta la palabra superación con el tema de olvidar. ¿Sabes? O sea, como que, ya eso pasó. No son cosas diferentes. Ya eso está. Mm, Claro, entonces cuando tú dices, no lo superaste, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya pasó, tú no te quedaste estancada, ni todos los días estás, cónchale, qué broma, qué No, y hice, qué hago, qué tal. No, no porque está en mi entonces sería un diccionario la palabra torbellino. estancada. Claro, entonces por eso digo, si no es estancamiento, se supera. Así, o Ok. sea, lo contrario a superar es estancarte. Entonces, tú no te quedaste estancada, tú lo No, no, superaste. no. Entonces, sí, se supera. Aprendí Ahora, a vivir con esa falta pero es que ahí estoy nuevamente. Aprender a vivir significa entender y recordar lo bueno de lo que ya no tienes, y lo dándole aún recuerdo más todos los valor días, sí. a tu realidad actual. O sea, gracias a la pérdida, suena feo, pero gracias a la pérdida de tus padres, tú hoy puedes valorar cosas que Sí. quizás no valorarías igual si aún los tuvieses. Puede Yo, por ser, ejemplo, sé que hay muchas cosas que tengo a mis padres, o sea, afortunadamente. Uno lo afortunadamente. tengo muy lejos, ciertamente, Sí. pero los tengo, o sea, están vivos. Y honestamente, hay cosas que valoro más precisamente porque mi papá está lejos, o sea, yo perdí distancia, ¿ok? Sí, Afortunadamente no perdí comunicación ni nada, pero hubo una pérdida, existe una pérdida. Y eso me hace valorar más algunas exacto. cosas. Tú valoras más hoy en día que los tienes vivos, evidentemente, que no pierdes comunicación
Y hay otra cantidad de cosas que tú dices, bueno, ajá, no voy a perder comunicación. ¿Por qué? Porque lo único que tengo ahorita es eso. Porque ya la distancia la perdiste. Hace Exacto, 8 años que ya no estamos cerca exacto. del Entonces es ahí viejo. donde te das cuenta que lo que pierdes, indistintamente que, ¿Ya? no pretendo decir que uno es más que otro, nada, no, no, sí, No, pero no. indistintamente lo que tú pierdas, el sentimiento de pérdida, se supera haciéndote consciente del valor de eso que ¿Ya? tuviste en un momento y eso hace, o sea, esa conciencia hace que valores más lo que tienes actualmente. Y por supuesto que tu perspectiva cambia y tu accionar cambia frente a ese valor. Creo que eso se llama madurez. Bueno, Y es parte de lo que plantea la película, ¿ya? sí, sí. Eh, porque precisamente otra de las cosas es esa, yo estoy hablando mucho de recordar, 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 y que para mí algo clave en la película, que me hizo así como que fue como bastante peculiar, me llamó mucho la atención, ¿Qué será? es precisamente los recuerdos. Creo que muchas de las cosas Cierto. figuran digamos, en base a eso, ¿no? A los recuerdos, que están representados en unas bolitas y tal. Sí. Entonces, esos recuerdos son lo que nos hacen, o sea, nosotros no somos la nada, nosotros somos un cúmulo Una de recuerdos cantidad, y claro. cada recuerdo tiene emociones distintas. Mm, Entonces, si bien es cierto, la palabra superación a veces se confunde con simplemente, lo olvidé, ya eso pasó. mm, Sí, sí, o sea, pasó, lo superaste porque no estás ahí estancado, pero eso no significa que lo olvidaste, ¿vale? Porque olvidar, aparte de que no es fácil, sí es posible, ¿ya? Pero no de forma consciente. mm. Ese recuerdo que está Bueno, allí, ajá. negativo, malo, triste, desagradable, simplemente sacar el valor positivo es Ya. decir, Sí, ¿dónde está el valor en eso que fue desagradable? Es lo que yo decido recordar. Entiende que yo no olvido toda la situación desagradable, pero correcto. rescato el valor y ese ejercicio, ese estímulo, Ya. considero yo, que puede generar en mí una acción consciente de Sin duda. positivismo en Claro. todos los recuerdos y eso hace que yo sea de una cierta manera. O Claro, de sea, alguna manera está siendo consciente de sacar de aquí algo que fue muy desagradable, sacar lo bueno de eso. Entonces, correcto. evidentemente necesitas hacerlo conscientemente. Eso, es que ¿Qué? la cuestión es esa, hacerlo ¿Qué? consciente. Exactamente, esa es la base. O sea, ¿qué puedo sacar de aquí, de esto que no me gustó? ¿Qué puedo sacar positivo de esto? Claro, Entonces, qué claro, aprendizaje tengo, qué valor totalmente tiene. consciente. Y hacerlo, repito, hace que, si bien en ese recuerdo desagradable, que obviamente no olvido, porque eso es un recuerdo, Sí, yo rescato algo, lo que permite que en mi perspectiva actual cambie y valore más lo que tengo. ok, ¿Vale? exacto. Entonces, no solamente es con el sentimiento de pérdida, sino ser consciente en todos nuestros recuerdos, que es lo que al fin y al cabo nos hace ser, nos genera un ser, y repito que todo esto, que toda esta palabrería que estoy diciendo es en función de simplemente mi lógica, yo no he estudiado psicología. Si existe algún psicólogo que nos esté escuchando y nos diga, ustedes lo que están es loco para el si están No más pelados, importa. Ponlo ahí bueno, y yo te ponlo leo. Y te ahí respondo y te mando un beso y un abrazo. no, y nos ponemos en contacto para entonces ir a la consulta, ahí a terapia contigo. Pero sí, ese es mi análisis del asunto y de la película, que definitivamente la película, quienes la vean, les va a dejar durante mucho tiempo, si le prestas atención, te va a dejar lo suficiente, te va a dejar información suficiente como para que por mucho tiempo estés analizándote, Sí, porque hacen muy buen trabajo de hacerte reflejo, o sea, de alguna forma tú te ves reflejado. sí. Y hablando de reflejo, ¿con qué emoción, aunque todos tenemos todas las emociones, Total, todas. evidentemente, todas, 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 pero como la comiquita, la película nos hace una caracterización de ellas, la Ya, pregunta es, ¿con cuál de ellas te sientes tú identificada? con alegría. En serio, Sí. yo no te identifico con alegría. Bueno, Yo, tú, exacto, yo no te identifico con alegría. Yo me identifico con ira. con, Ira, esa es la roja. claro. Sí. Apasionada, volátil. Ah, sí, cariño, Yo me sí. identifico con ira, tú me ves como con ira. Ajá, ¿y No, con cuál me ves tú? ¿cómo se llama la? Ahí se me fue. Yo coincido con la que tú te ves. Coincido Ya, con esa.
De las nuevas emociones. La del desastre. La viejita. No, la viejita no. La del desastre. Eh, Ansiedad. 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 Tienes hasta los cabellos rojos. Pero me encantan mis Ansiedad. cabellos. Tú eres ansiedad. Para mí, tú eres ansiedad. ¿En serio? Constantemente. Ahora, recordemos, para quienes no han visto la película, pues la ven, pero si vieron intensamente la 1 y si no, veanla. Ok, ansiedad. Estoy riéndome Recuerda- de muchas cosas. Claro, porque es que cada emoción tiene es una característica en sí de la emoción que representa. ¿Ya? Pero a su vez, esa emoción tiene emociones, porque está caracterizada, Sí, entonces claro. tiene emociones. No es que es una sola cosa, Sí. ¿sabes? O sea, el muñequito no lo veo como una sola cosa, sino que pasa por varias etapas. Entonces, yo te veo en muchas de esas etapas de la ansiedad. Ciertamente Tú eres muy ansioso. cuando vimos la película, Sí, hay muchas cosas que dije, tú, ¿qué fue lo que yo dije? ¡Le tengo tú terminaste diciendo, ¡ay, la odio! ¡Claro que te estás viendo reflejada allí! ¡Te estás viendo ahí! Sí, ciertamente, ciertamente. Hay muchos momentos en los que yo la llamo la loca de la casa. Ok. La belleza tropical de la loca de la casa que me quiere joder la vida y yo la voy a joder a ella. Ese eres tú, ansiedad. Sí, sí, es cierto. Pero sí, hay muchas emociones. Pues yo creo que en diversos momentos pues nos vemos identificados con alguna Es de que, ellas. claro, porque todas las emociones, como dijiste, tenemos de todas las emociones. Sí, y claro. en cualquier momento estamos pasando por una, por otra y tal. Y tal como lo hace en la película, se vuelve un desastre la consola. Como ya al final no hallaban como sacar y ahí gana. Y ella casi rompe la Ya, consola. sin spoiler. Ah, verdad. Ya, ok. Sí, porque habrá mucha gente que no la vi. Sí. De verdad que es una película que recomendamos. Sí, 100%. al máximo. Déjanos tu comentario y dinos qué. ¿En qué estás de acuerdo? ¿Qué emoción ¿Qué emoción? crees tú que eres? ¿Verdad? Ya me enredé. ¿Qué emoción crees tú que eres? Ya, Exacto. ok. ¿Con qué emoción te ves tú representado? Por eso quiero decir. Exacto. ¿Qué emoción te representa? Sabemos que todos pasamos por todas, pero hay una que te representa. Claro. Yo digo una y tú dices que tengo otra. Yo digo ira. Y yo certifico que la tienes, cariño. Yo lo certifico. ¿Dónde firmo? Tú cuéntanos con qué emoción nos ves a nosotros y cuál te representa. Espero que te haya gustado. Una vez más, bienvenido a nuestra casa. Recuerda darle like, déjanos un comentario ahí, comparte esto para que otros se rían. Con cualquier Y si no persona. han visto la película, pues, mándate. Te Y si ya la vieron, recomendamos mándaselo a al ver qué máximo, claro que opinan. Claro. sí. Nos vemos en la próxima, mi gente. Bye. Bye bye. Bye bye.